La lectura para la palabra de hoy la vamos a tener en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el capítulo 2. Hechos 2. Vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Nos dice así la palabra del Señor. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Aquí la palabra del Señor. Y lo que debemos recalcar y que me llama la atención, y siempre lo digo y lo volvemos a repetir, es el lugar tan grande y glorioso que tiene nuestro Padre Celestial. Es decir, Dios Padre es el autor, el creador, el generador de todas las cosas, y así lo dice el Señor en la palabra, y lo dice vez tras vez, y es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta. Luego lo veremos también, pero así lo dice la palabra: varón aprobado de Dios. Es decir, Dios es el que aprobó a la persona bendita del Señor Jesucristo, no en el sentido de que tenía que pasar por algún filtro a ver si tenía algún defecto, sino que fue aprobado de Dios porque fue dado de Dios desde la eternidad. El Santo Hijo de Dios se ofreció desde un tiempo que no tenemos cuenta, cuando el Padre presentó el plan bendito de salvación en la Santísima Trinidad, en ese seno eterno y sublime. Y el Hijo fue el que dijo: heme aquí, envíame aquí a mí. Y Dios ya desde la eternidad le aprobó y le apropió un cuerpo, el cual le sería entregado venido el cumplimiento del tiempo, cuando habría de nacer de María, conforme a la ley, conforme al cumplimiento de todas las cosas. Pero siempre es Dios. Y me gustó mucho un texto que citó nuestro hermano Enrique allí en San Juan, donde habla que el Señor Jesús nada hizo de sí mismo. Cuando leemos el Apocalipsis, comienza así diciendo: la revelación de Dios. Está hablando de Dios Padre, que le dio a Jesucristo. A veces exaltamos, y no está mal, la persona bendita del Hijo, y se merece toda la exaltación, la gloria y la honra, pues Él es el que murió. Pero el Padre está sobre todo, y así lo dice el apóstol Pablo: Dios sobre todo, luego Cristo, luego el hombre y luego la mujer. Ese es el orden establecido. La cabeza de todo, porque todo le será entregado finalmente al Padre. Cuando Cristo cumpla todo lo que es presto, como decía en Apocalipsis ahí, que debe suceder presto y que ha de acontecer, y que es imposible ser detenido de nadie, cuando todas las cosas sucedan y se cumplan, entonces Cristo entregará todas las cosas al Padre, para que sea el Padre todas las cosas en todo. Es notable, es maravilloso. Qué Padre bendito y santo. Por eso las oraciones siempre deben estar dirigidas
al Padre Celestial, al Padre Eterno, pues es Él el autor de todas las cosas. Después, por supuesto, Cristo dice, nada habéis pedido todavía al Padre en mi nombre. Luego está en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra relación es con el Padre Celestial, en el nombre de Cristo. Recordemos siempre esto, queridos hermanos. El Padre es primero. Y es primero inter pares. Es decir, primero entre iguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre es primero. El Hijo es el segundo. Y la tercera persona bendita de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo. Gloria sea pues a nuestro bendito y santo Padre Celestial. Se equivocan grandemente aquellos que oran y piden al Espíritu Santo. No es que no sea Dios, pero el mandamiento bíblico es al Padre, en el nombre del Hijo. El Padre da y el Espíritu reparte, como quiere. Pero el Padre es el dador de todas las cosas. Esto es algo maravilloso y sublime, alto, supremo. Difícil de entender, pero algún día nos daremos totalmente cuenta de estas cosas. Y en esta aprobación que Dios, Padre, hiciera del Hijo, están estas grandes cosas. El advenimiento de Cristo tenía que ser algo que irrumpiera en la tierra de una manera realmente notable. No como una explosión, como decía alguno, como un gran terremoto. Pues bien lo dijeron en Navidad cuando hablaron nuestros hermanos, pues sencillamente en un pesebre de un pobre mesón. Y unos pastorcillos fueron los que recibieron el anuncio de que a Cristo había nacido. Por otro lado, muy en la distancia, a 2 años de distancia aproximadamente, otros reyes y sacerdotes y estudiosos que conocían las Escrituras y las profecías de Israel, vieron el nacimiento de Cristo en la estrella que se había pronunciado en el cielo y vinieron desde el oriente en grandes caravanas. Vuelvo a repetir, esto ya lo dije hace muchos años y es para que lo tengamos en cuenta. Las caravanas que vinieron con los reyes de Oriente no eran lo que representan a 3 hombres, no lo voy a hacer despectivamente como lo hice hace muchos años, que venían sentados sobre camellos, 3 solitos. Eran de tal magnitud que conmovieron a toda una ciudad y llamaron la atención al rey Herodes y los llamó para preguntarle qué hacían ahí. Y ellos dijeron lo que habían venido a hacer. La venida de Cristo fue así. Y pasaron 33 años de su vida en Nazaret, haciendo la vida natural, como un hijo obediente, sujeto a sus padres en todo, pues se relata de él su niñez, lo que sucedió hasta que fue a Egipto, cuando vuelve a Egipto, que va a vivir a Nazaret. Por eso dice Jesús Nazareno, aunque él había nacido en Belén, en la ciudad de David, del gran rey de Israel, pero no obstante, su vida la pasó en Nazaret. Hoy diríamos una ciudad heavy, como se dice normalmente, ¿no? Ayer le preguntaba, ¿y qué tal es el barrio? Le decía a los hermanos en Villa Martelli, ¿no? Que tienen el anexo a los hermanos, y es un barrio heavy. ¿Qué quiere decir heavy? Pesado. Bueno, igual que Monte Grande, que no creo que sea, no vamos a desmerecer a Monte Grande o a San José, acá al Entubado. Hoy día estamos en todo es heavy, ni hablar de Lanús, el centro, allá, donde está lleno de edificios. Es heavy, porque uno no sabe dónde está el peligro. Bueno, lo cierto es que vivió ahí
Y transcurrieron 30 años hasta que llegada la edad en que tenía que empezar a servir a Dios, empieza a hacerlo. Y empieza con esa aprobación de Dios y llamado por Dios, y lo hace después de la aparición y el breve ministerio de Juan el Bautista, el último de los profetas, conforme a la ley, que aparejó el camino del Señor y cuya predicación evangélica es muy notable, pues no solamente era arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá, víbora, generación de víbora? Sino que también decía, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree ya es condenado. Eso lo relata Juan. Claramente un evangelio asociado y ya prácticamente instalado en el reino de los cielos, que ya se había pronunciado y acercado. Y era el mismo Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando empieza el Señor Jesucristo, ahí sí empieza, una vez que ya Juan había sido quitado. A él le conviene crecer, mas a mí menguar. 6 meses nada más duró el ministerio de Juan el Bautista. Qué notable. Algunos tenemos tantos años en el ministerio y no creo que hagamos hecho ni la 10ª parte que Juan el Bautista, que era el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los pequeños en el reino de los cielos son aquellos que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. Y él era amigo del esposo. Pero venía a anunciar y hacer lo que Dios le había enviado a hacer. Y luego de 6 meses, pasan rápido 6 meses, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, faltan 6 meses. Y tal vez para una señora que está de compra, 6 meses parece tanto, pero cuando menos se quiere acordar, ya está. Ya está con los dolores de parto, o el tiempo ya ha venido, ya está. Los 6 meses o los 9 meses se cumplieron. Y ahí empezó el ministerio de Cristo. Y empezó, en verdad, de una manera llamativa. Y lo hace de esta manera. Entre los judíos de su tiempo, lo hizo de esta manera, con maravillas y prodigios y señales. Fíjense el detalle de lo que hoy les decía. Que Cristo hizo. ¿Está bien? Corríjanme, por favor. ¿Cómo dice? Fuerte. ¿Qué dice? Qué fuerte que hablan. La verdad que me enmudecen. Me ensordecen, mejor dicho. Que Dios hizo por él. Ahí está. ¿Ven lo que yo les decía? Que Dios hizo. Esto es algo maravilloso. Porque todo lo que Cristo hizo acá, cada una de sus señales, de sus milagros, del tratamiento con la persona, que seguramente lo podremos ver, no obstante, primero lo hacía Dios en el cielo. Esto es algo inexplicable para la mente humana. Pues nada hizo Cristo sin que el Padre se lo revelara y le dijera lo que tenía que hacer. Toda señal, toda maravilla, todo prodigio, toda conversación, desde el orden colectivo, como las del Sermón del Monte, que hablaba para miles de personas. Y cuando decimos miles, la verdad de la palabra lo asevera. Como cuando hablaba a solas con algún alma
o cuando le preguntaba él mismo al alma necesitada sobre su necesidad, eso también, tanto una cosa como la otra, hablaba Cristo la palabra de Dios y hacía Cristo la palabra de Dios. Por eso se caracterizaba por la virtud y el poder con el que podía hacer señales, maravillas y prodigios. Porque hablaba la palabra de Dios. Eso lo conversábamos esta semana con mi señora y acoto con la persona que hablaba para que no crean que es idea mía solamente, sino que cuando escucho algo que realmente está bien, lo recibo y procuro también que les lleguen a otros. Porque una cosa es hablar la palabra de Dios y otra es hablar de la palabra de Dios. Parecen muy parecidas, pero son absolutamente distintas. Pues la palabra de Dios tendría que obrar estas cosas: prodigios, maravillas, señales. Pues recordemos algunas de las cualificaciones de la palabra de Dios, y ahora no hablando de la palabra, sino lo que tiene la palabra, es, por ejemplo, tres muy conocidas. Primera, ¿qué es qué cosa? Fuego consumidor. La palabra de Dios es un fuego consumidor. Segundo, podríamos decir, es un poderoso martillo que quebranta la piedra. No hay piedra que se pueda resistir a la palabra de Dios cuando ésta golpea. Ay de aquel que quiere plantarse otra que el mazo de Thor. Eso es una ridiculez. Hablando del martillo de la palabra de Dios, pues ha de golpear profundamente en el corazón de los más empedernidos. Y por último, entre los ejemplos, podríamos seguir con muchos, la espada, que penetra y es de doble filo. No hay nada que la detenga. Cuando se apoya sobre el pecho del alma y Dios impone un ligero impulso de ella, no hay coraza que se resista, y penetra y atraviesa carne, coyunturas, huesos, tuétanos, penetra lo espiritual, la conciencia, el espíritu de todo ser humano y abre de tal manera que no hay cosa que pueda encubrirse delante de su presencia. Y sus ojos miran y escudriñan. Y no hay nada que pueda esconderse de los ojos de Dios. Nada. Nada. Ni los más ocultos pensamientos que están sobre nuestra mente, ni aun aquellos
que escondidos, retorcidos, en las encrucijadas y en lo enmarañado de nuestros propios corazones, agazapados, esperan el momento para levantarse furiosos ante cualquier elemento que lo perturbe. Ni aun esas cosas. Antes, todas las cosas están abiertas delante del que lo ve. Y así obró Cristo. Ustedes saben que este año, gracias a Dios, como otros años, en suerte y por gracia de Dios, me costó, pero finalmente lo pude realizar. Es el estudio para el campamento de niñas y de niños. Y entre una de las cosas que me puso el Señor fue que los maestros estudiáramos y leyéramos sobre el Señor Jesucristo, principalmente. Autor y consumador de nuestra fe, entre una de las tantas cosas. Porque conociendo a Cristo y adentrándome en esa experiencia personal con Él, cuántas cosas me van a ser reveladas y enseñadas de estas maravillas, de estos prodigios. ¿Qué es lo que queremos ver verdaderamente en este tiempo donde el enemigo de nuestras almas no ha venido sino a otra cosa que a hurtar, matar y destruir? Y en muchos lo ha logrado. En muchos ha destruido sus vidas. En muchos los ha matado. No pudieron ver en Cristo el Salvador de su vida, el Señor de su alma. En plena desesperanza de su corazón, han acudido a métodos absolutamente antibíblicos para solucionar sus problemas en lugar de recurrir a aquel que es poderoso para obrar mucho más de lo que pensamos, que decimos o deseamos, y del cual espera que creamos en Él, que seamos así como Dios lo aprobó, sea entre nosotros también aprobado. Pues así lo sabemos conforme a lo que la palabra de Dios nos lo revela y que Él espera de nosotros. La realidad es que Él no se confía de ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros es confiable. Yo no me confío ni de mí mismo. Pues el Señor sabe, así lo dice la palabra, lo que hay en tu corazón y en el mío. ¿Qué se puede confiar? En nada. En lo único que Él ha de confiar es en lo que Él puede obrar, en el corazón, en la vida, en el alma, en la conciencia, en el pensamiento, en las actitudes, en el hacer de cada hijo renacido de Dios. Qué maravilla esto, ¿no? Maravilla a nuestros ojos. Pero no te sorprenda el pensar esto. Si alguno en algún momento piensa, bueno, Dios tiene confianza en mí, no te equivoques. No puede confiar en nada de lo que es el hombre naturalmente hablando. Pues maldito el hombre que confía en el hombre, que pone brazo, o como que carne, por su brazo, algo así. Que toma en los hombres su confianza. Maldito. Si eso lo dice en la relación para que nosotros aprendamos a poner nuestros ojos solamente en Él y en su Hijo Jesucristo, a veces decimos en el Señor y está bien decir eso, pero es lindo aclararlo,
poner en Dios nuestra confianza. Señor y Padre Celestial. Porque a veces cuando decimos Señor, inmediatamente nos confundimos con el Señor Jesucristo. Y la oración es al Padre. Padre, en ti confío, y en la obra, y en el Señor Jesucristo, en el único que fue aprobado por Él, de Él, para nosotros. Y en este confío yo. Y si Dios dijera esto para que nosotros aprendamos a confiar de esa manera, ¿a ustedes en qué momento se les ocurre pensar a mí que Dios puede tener? Yo no tengo cabello, ¿no? Pero si me pidiera, no me voy a arrancar porque me voy a quedar con menos. Un cabellito de esto. Esto no tiene Dios confianza en el hombre natural. Nada. Nada. El único trato que tiene con nosotros es a través de la obra bendita de su Hijo Jesucristo. Y es bueno, correcto, aceptable, bendito que el hombre lo acepte así. Y que en esa condición espere en Él. Pues en esa condición Dios le va a premiar. Dios le va a bendecir. Porque Él no espera que nosotros confiemos. Miren, decía un escritor el otro día, aún de sus promesas. Nos aferramos mucho a las promesas de Cristo. Y son ciertas y las va a cumplir y las va a realizar. Pero lo correcto es que yo me aferre a Cristo, al autor de la promesa. Es tanto como Él, porque lo que Cristo prometió lo va a cumplir. Pero que me aferre y crea en el autor de la promesa, en el que da la promesa. A veces creemos en la promesa, esperamos en la promesa. Dijo esto, va a cumplir esto, aquello. Pero tendríamos que decir, ¿quién lo dijo? ¿Quién es al que decimos ser Señor de mi vida? El que tiene señorío sobre mi vida. Hoy se usa mucho una palabra, nosotros no la usamos tanto, el soberano. Por eso dirá la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? El reino, pues nos habla de ese señorío. Y su justicia nos habla de su rectitud y de su santidad en nuestras vidas. Él fue entregado por determinado consejo y providencia ¿de quién? De Dios. De Dios. Otra vez Dios. Dios nuestro Padre. Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Señor. Debemos vivir en un tiempo en que se cree en toda suerte de dioses, con minúscula, que no hablan, que no hacen nada, que no se mueven, estatuas de piedra, o peor aún, dioses espirituales que no hablan de otra cosa que de los demonios, ídolos mudos, en lugar de tener presente a nuestro Dios, que entregó a Cristo en determinado consejo en la Santísima Trinidad y providencia, nos proveyó, nos dio Dios este Salvador,
Por supuesto, conforme a lo que decíamos recién, esto tenía que suceder así. Conviene, decía Cristo, que estas cosas sean así hechas. En Él, particularmente, por cuanto Cristo miraba el premio de su soberana vocación. Lo que le había sido propuesto, la cruz, para que al final de ella pudiera tener un pueblo propio y celoso de buenas obras por nosotros. Yo los miro a ustedes, ustedes me miran a mí. Pero qué notable es pensar que en ese consejo y providencia eterna de Dios, porque para Dios nada es imposible, ya nos estaba mirando hoy, así como estamos, con la mano así, o tal vez así, ahora no, pero está ahí, sentada frente, también, o con el bebé en brazos, o con la música, o cruzado de brazos. No digo en sentido de defensa, a veces es comodidad, otras veces es me resisto lo que estoy escuchando, no lo digo por si alguno está cruzado de brazos ahora, pero suele pasar. Bueno, Dios ya estaba mirando, conoce el pensamiento, lo que está pasando por la cabecita, lee, escudriña, entiende, pero no obstante le entregó, y de una manera atroz, cruenta, violenta, de la peor manera que podemos imaginar. Cristo sufrió porque nos amó. Por eso dirá en Juan, cuando nos dice allí en San Juan 13, es muy lindo versículo para recordarlo siempre, pues nos habla de esta obra de amor inmensa. Luego de la fiesta de la Pascua, San Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había venido. Qué notable. Me pongo en su lugar, ¿cómo estaría yo si sé que mi hora es venida? Estamos en 121, página 121 del Nuevo Testamento. A veces cuando sabemos que ya la hora es venida de alguien que amamos, qué mal nos ponemos. Hay pensamientos de todo carácter, no vamos a entrar en ellos. ¿Y el nuestro? A veces nos hacemos los guapos. Y bueno, cuando el Señor quiera que me lleve, y me empiezo a sentir un poquito mal y no veo para dónde correr. ¿Qué médico me atienda? ¿Qué pastilla tomar? ¿Qué hacer? Pero acá, sabiendo Jesús que su hora había venido, y fíjense ustedes esto, bien clarito, bien concreto, para que pasase de este mundo, ¿a dónde? ¿Hay alguna duda? ¿Por qué paso tendría que dar o hacer? Ninguna. ¿Y a dónde? Al Padre. Por eso en su oración, allí en la cruz, le dice, Dios mío, Dios mío. Y cuando ora, devuélveme aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo. ¿Hace cuánto sufrió Cristo? ¿Vemos la expresión esta? Devuélveme aquella gloria. No tenemos idea de la gloria de Cristo al lado de su Padre Celestial. No entra en nuestras, perdóname la expresión, en nuestras torpes mentes enfermizas,
cargadas de pecado, de adulterio, de fornicación, de inmundicias, de blasfemias. No entra. No comprendemos. Tal vez oímos, pero no podemos entender. Tal vez vemos, pero no podemos ver. Devuélveme. Qué extrañeza que tendría Cristo. De esa gloria que cantamos, ¿no? Gloria sin par. Sin par, ¿qué quiere decir? Sin igual. Sin igual. Hermanos queridos, tenemos privilegios extraordinarios, benditos, santos, para que nuestra fe no esté fundada en cosas de hombres, sino en la bendita y santa palabra de Dios. Que la palabra, la predicación, que predicando la palabra de Dios pueda hacer en alguno de estos efectos de quemar tantas inmundicias que hay en nosotros, tantas basuras, tantos pecados que contaminan, que ensucian, que nublan la mente, que paralizan los sentidos, que nos hacen movernos en dirección totalmente contraria y opuesta a la voluntad de Dios, pensamientos modernos, asociarnos a ideologías de todo carácter, con las cuales sí nos sentimos identificados y la defendemos, pero cuando tengo que defender aquello que ha de ser eterno, dudamos, desconocemos, y en la medida que tanto más nos acercamos a las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, tanto más nos volvemos inútiles para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tengamos mucho cuidado en olvidar de dónde vino nuestro Salvador, de quién es nuestro Padre Celestial, de cuál es el propósito de Cristo, que quiere hacer en nuestra vida todavía, porque estas cosas que acá están anunciadas eran para dar un impacto a las gentes de su tiempo, y lo logró, y lo hizo, porque Cristo, y lo dice la Biblia, no lo digo yo, hacía todo bien. ¿Por qué dudaste? Ah, bueno, bien. No había nada que se equivocara. Porque todo lo que el Padre hizo y hace, ¿está qué cosa? Está bien. ¿Dónde se ganó? Hermanos queridos, tenemos este privilegio. Y bien lo dice la palabra que acaba de leer. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y uno dirá, bueno, hablaba de los apóstoles. Pero ahora está hablando de nosotros. De ti y de mí. Del grande y del pequeño. Del que está presente o del que está ausente. Del que está postrado en una cama, padeciendo una enfermedad. O de los que ya no pueden acercarse a causa de la edad. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo y había pedido por ellos que no los quite del mundo, sino que los guarde del mal,
como había amado a los suyos, amólos hasta el fin. Oh, no hay amor como el de Cristo. Para ti, ¿quién te ama más en esta vida? A ver, ¿puedo hacer una pregunta a alguno? ¿Se va a ofender? Mejor no. Porque por ahí se ofende. ¿Pero quién te ama más en este mundo? ¿Quién es el ser que te ama más en este mundo? Hermanos, podemos decir sin duda alguna que el que más nos ama, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. No hay quien nos pueda amar más. No hay. Para que podamos comprender lo alto, lo profundo, lo ancho del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Eso nos debe impactar y debe conmover nuestros corazones, porque en el contraste de nuestra propia experiencia tenemos que ver si vivimos conforme a ese amor. Ahora viene a mi mente, no me acuerdo el texto, ¿no? De desleales, decía en el Antiguo Testamento, así vino. No sé si alguno se acuerda, ¿no, Alfredo? Desleales, decía al pueblo de Israel. El Señor Jehová, que era el Señor Jesucristo. Desleales. ¿Somos leales al Señor? ¿Somos leales? ¿O hay todavía en nosotros cuestionamientos, acciones, pensamientos, planes futuros? Ya tenemos nuestra vida hecha, nuestra vida planificada, y estoy harto de que me digan que todo lo tiene que guiar el Señor, hasta que en esa altura nos damos cuenta en el pantanal en el cual nos hemos metido y algunos logran salir sin dejar, ¿cómo es que se dice? Jirones de la vida, y algunos tristemente no logran salir de esos pantanales. O procuraremos con la ayuda y el auxilio de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Algunos para salvación y vida eterna, privilegio sin igual, que nunca más nadie se lo podrá quitar. Pero salvos también de todo ese pantanal en el cual podemos llegar a introducirnos cuando en nuestros planes no está Dios primero. Y vuelvo a repetir esto para que ninguno se confunda. Eso no quiere decir dejar de estudiar, dejar de anhelar tener una carrera, de lograr tener un título, de poder ejercer ese título, de ser exitoso en ese título, pero con un pensamiento. Primero es Dios y su Hijo Jesucristo, porque el Espíritu Santo mora en mí. Y ser guiados de Dios. Es un privilegio cuando un creyente entiende esto y es exitoso en su logro. Y es exitoso
en lo que se propone, pues no se lo propone conforme a sus pensamientos, que son malditos, y eso que lo sepan, lamentablemente, sino que lo propone en los pensamientos del Señor. Difícil, pero no imposible. Que requiere en este tiempo que seamos, como dice el texto, requiere en los ministros o en los hijos de Dios, que sean hallados fieles. ¿Seremos fieles, queridos hermanos, queridos amigos? ¿Alguno todavía no tiene a Cristo? Ahí está. Es la mejor manera de vivir, sin engaño, sin mentira. Y si el que tiene a Cristo, bueno, el que no tiene a Cristo, recíbalo, crea, pues no hay otro igual. No hay ninguno que pueda hacer esta oferta y cumplirla. Miremos a Él, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, pero luego también para todo aquel que teniendo a Cristo, ordene sus pasos, haga derechos pasos a sus pies, revise su vida a ver para dónde la está encarando. No sea cosa que la encaremos y después la pongamos en manos de Dios para que Él haga. Y somos tan astutos a veces que hacemos las cosas como nosotros queremos y después tenemos la capacidad astuta, deformada de la inteligencia de querer hacer creer, porque la hemos creído nosotros, de creer a todo el mundo que fue de parte de Dios. Salga como nos salga. Si nos sale mal, bueno, el Señor lo permitió. Si nos sale bien, bueno, el Señor lo permitió. ¿Entendemos? ¿No? Bueno, que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.